Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 11 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 26 al 38. Pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría. En Sabiduría capítulo 7, versículo 7 dice, invoqué, supliqué y me fue dada. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo comprendamos y recibamos y hagamos vida a la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pidámosle que ustedes y yo no seamos sordos a la voz del Señor, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino abramos nuestro corazón para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, Lucas 8:11, y ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así podamos seguir perseverando con temor, con temblor, como dice Filipenses 2:12, y lleguemos a la meta de nuestra fe. ¿Por qué alimentarnos de la Escritura? ¿Por qué esforzarnos por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo? Porque queremos llegar a la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas, nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, al alimentarme de tu palabra, no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu,
que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 del versículo 26 al 38. El Señor nos invita a hacer algo extraordinario, a esforzarnos en lo máximo que podamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo 5:48 dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. A ver, una pregunta para ustedes. ¿Podemos nosotros ser perfectos como vuestro Padre es perfecto? Como dice Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. No, no podemos. Les voy a poner un ejemplo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Nosotros podemos ser así? No, pero sí estamos llamados a buscar la santidad, a buscar de Dios y llenarnos de su gracia, todo lo que podamos para así ser, como dice ser ese olor de Cristo donde quiera que vayamos, para que podamos llevar el olor de Cristo, que no seamos como esas personas que aman solamente a quienes os aman, que desean el mal a sus enemigos o a los que consideran sus enemigos, sino que aprendamos del Señor Jesucristo, que nos dice, a vosotros los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien. Qué duro pareciera esto si pensamos humanamente. Pero es que me ha herido, me ha hecho esto. ¿Cómo puedo amarle? ¿Cómo puedo orar por aquellos que me odian, que me difaman, que me calumnian? Así el Señor es que nos pide de ir nosotros mismos muriendo a nuestros propios egos, a nuestros egoísmos, a nuestras falta de caridad, falta de tolerancia con los demás, e ir buscando la santidad. En ese camino de la santidad, el Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que hablan mal de nosotros. Probablemente nosotros estamos acostumbrados a que dando y dando, como dice un dicho. Si me quiere, yo le quiero. Si me odia, entonces a veces decimos cosas muy insensatas. Mas el Señor hoy nos invita a orar por aquellos que nos odian, por aquellos que hablan mal de nosotros. Bendecid a los que os maldigan, a los que nos desean mal. Bendecid, que Dios te bendiga. Cuando decimos que Dios te bendiga, es un sacramental, o sea, no es como la gracia de un sacramento, sino es como estar invitando a su corazón, que se disponga a su corazón para recibir la gracia de Dios. Cuán importante es de nosotros decir que Dios te bendiga. Jesús decía, cuando entren en una casa, bendíganla. Y si Mateo 10:12, Lucas 10:5, dice, y si hay una persona que merece esa bendición, se queda ahí. Si no, eso regresa a ustedes. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor nos invita a irnos más allá de lo normal. Al que te quita la túnica, dale también el manto. Al que te pide, no le recibas envuelta. De esta manera, ustedes y yo seremos como esos cristianos que donde quiera que vamos, llevamos el olor de Cristo. Bendito sea Dios. Nos dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 15. Gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo, porque en Cristo todos somos victoriosos. Y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Dice, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Entonces, a través de nosotros, que se note
que Cristo vive en mí, que no seamos cristianos que de boca para afuera decimos Cristo vive en mí, sino como San Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que en todas partes que vayamos se nos note que somos cristianos. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, lo único que falta es el detalle que se nos note, que se nos note, porque somos cristianos, andamos con malas palabras, andamos teniendo rencores a los demás, andamos teniendo malas intenciones en nuestro corazón, malos pensamientos, andamos siendo cristianos, actuando, pensando y obrando muchas de las veces como paganos. Cada uno de nosotros podemos analizarnos. Dice en Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Mas si ustedes y yo somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, entonces donde quiera que vayamos, llevemos el olor de Cristo nuestro Señor. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Nosotros somos el buen olor de Cristo. Cuán importante es llenarnos de nuestro Señor Jesucristo, llenarnos de su gracia cada día, en cada momento, para que ustedes y yo seamos cristianos de convicción, que seamos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no solo de nombre, sino por convicción, por nuestros actos, que nuestras obras hablen de nosotros, que no sea nuestra boca que hable de nosotros, que somos cristianos, sino que nuestras obras hablen de nosotros, que Cristo vive en cada uno de nosotros. Dice, a todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Cuán fácil es para nosotros ser falta de respeto e imprudentes. Y cuando alguien es así con nosotros, decimos, no, pero qué imprudente. Y nosotros cuando tratamos, ¿por qué no nos autoevaluamos? ¿Cómo tratamos a los demás en el hogar, a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos en nuestra comunidad? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? Muy importante. A veces hay personas que son lobos con piel de oveja. Afuera van y todo dulzura, pero en la casa son pura malas palabras, pura grosería, pura falta de respeto. Alguien me decía una vez, para conocer a otra persona y conocer su carácter, mira cómo trata a su familia, mira cómo trata a sus papás, hermanos, hermanas, porque con ellos vive tiempos. Es que obviamente una persona que recién esté conociendo va a tratar de la manera más dulce, pero cómo trata a los demás. Y eso te espera a ti. Y es algo muy importante. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. O como decía en Tobías capítulo 4, versículo 15, no hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti. No te gusta que te roben, no robes. No te gusta que te mientan, no mientas. No te gusta que te falten el respeto, no faltes el respeto. No te gusta que anden con chismes de ti, no seas chismoso tú mismo. Chismosa tú mismo. Entonces hay que analizarnos. Aquello que no me gusta de los demás, ¿no será que algo de eso hay dentro de mí y que dándome o sin darme cuenta tengo pensamientos, sentimientos o acciones que actúan igualmente así como aquello que juzgo? Por allá en Romanos 2 del 20 en adelante decía, tú que instruís a los demás, instruíte a ti mismo, porque a veces nos gusta apuntar a los demás y ver los defectos de los demás. Mas a Mateo capítulo 7, especialmente el versículo 5, dice, hipócrita, primero júzgate tú mismo, sácate la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la astillita del ojo de tu hermano. Mucho cuidado, porque a veces nuestra energía, nuestra concentración puede concentrarse a ver, este hermanito en esto se equivoca, aquella hermanita en esto se equivoca, por aquí en eso se equivocan, y yo sí sé, eso se llama orgullo.
ignorancia total. Cuando uno cree que sabe, deja de aprender, en vez de seguir creciendo, empieza a disminuir, porque la fe que no se propaga se apaga. Asimismo, el conocimiento que no se le da ese crecimiento va disminuyendo. ¿Por qué? Porque al decir que yo sé todo, ahí mismo ya pongo una barrera de no querer aprender más. Y el seguir a Jesucristo, el aprender de Cristo es hasta la muerte, toda la vida. Nos termina diciendo el Evangelio: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. Y a veces hay personas que cuando hay una corrección fraterna apelan a estos textos aisladamente. Oh hermano, pero la Biblia dice que no juzguéis y no seréis juzgados, para justificar sus malas acciones. Como quien diga que no me digas nada, yo quiero seguir en este pecado. Una cosa es la corrección fraterna, otra cosa es el juzgar para ayudar a mejorar, para que lleve a una conversión. Eso es justo y es necesario. Por eso Jesús dijo en Juan 7:24, cuando juzguen, juzguen con verdad y con justicia. Muy importante. Entonces, nunca nos confundamos, nunca nos automintamos a nosotros mismos que juzgar que el juzgar es malo. El juzgar es bueno. De hecho, Dios siempre, desde el Antiguo Testamento, ponía a sus jueces, reyes, ¿para qué? Para que juzguen a su pueblo con justicia. Por eso pidió Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, yo quiero sabiduría para juzgar a tu pueblo con justicia. El juzgar no es mal. La forma como juzgamos hay que ver, porque de pronto juzgamos solamente apuntando al efecto de los demás sin mostrarles el camino a la conversión, sin mostrarles cómo abandonar aquello que hacen mal para que cambien. Simplemente, tú eres así, eres así, eres así, eres así, tú... Y no les mostramos el camino hacia la conversión. Y eso hace mucha falta, porque el Señor Jesucristo nos dijo, nos enseñó que seamos sus discípulos, que aprendamos de Él. Y recuerden, una obra de misericordia, de las 14 que hay, 7 espirituales, 7 corporales, es corregir al que está equivocado. Muy importante. 1 Timoteo 5:1 dice, al anciano repréndele como a tu padre, al joven y a la joven como a tu hermano, como a tu hermana. Pero hay que corregir lo que está mal. Nunca hacernos cómplices de aquellas malas acciones de los demás, sino ayudarles a que se arrepientan y se conviertan, como dice Hechos 3:19. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A veces me llama mucho la atención esto de no condenéis. Hay cuantas personas que dicen, esta persona, porque fue malísima, ya está en el infierno, o en el purgatorio ha de estar, en el infierno ha de estar. Nosotros no somos quien para juzgar. Si algo podemos hacer por los demás, especialmente los que han muerto, aunque su vida haya sido no una vida de gracia, llena de gracia de Dios, nosotros podemos orar por ellos porque Dios es misericordioso y puede perdonarle, como el ladrón. Recuerdan en Lucas 23:43, en el último momento Jesús le perdonó a él. Y si esta persona que fue mala toda la vida y se arrepiente, ¿quién somos nosotros para decir, oh, esta persona haya ido al infierno? A veces es como el orgullo humano tan grande que pensamos que podemos ser como Dios y juzgar a los demás y llegar a decir, esta persona está aquí o esta está allá. Muy importantísimo que tengamos eso en cuenta. Perdonad y seréis perdonados. Allá en Eclesiástico Siracías 28 nos dice, ¿cómo puedes, del versículo 1 en adelante, cómo puedes tú pedir perdón al Señor y no perdonar a los demás? El que tome en cuenta las ofensas de su prójimo, asimismo Dios tomará en cuenta sus pecados, que lleva cuenta justa de sus pecados. Entonces el Señor nos invita a perdonar. De hecho, en Marcos capítulo 11, versículos del 24 al 25, nos dice la palabra de Dios que cuando oremos, creamos que ya hemos recibido aquello que estamos pidiendo y que si tenemos algo contra alguien, perdonemos o pidamos perdón. Muy importante.
el perdón en nuestra vida, porque el perdón nos libera. A veces cuando alguien nos ofende, nos hace algo, tenemos algún pequeño rencor en nuestro corazón. La persona que nos hirió puede estar feliz de la vida, más uno está pensando, oh, me dijo esto, ¿cómo es posible? Cuando nosotros perdonamos es para sanarme interiormente a mí. El perdón, cuando alguien me ha hecho mal y yo le perdono, es yo haciéndome un bien a mí mismo. La otra persona puede que ni me pida perdón o puede que ya se haya arrepentido y no me quiso pedir perdón, pero si yo guardo ese rencor y al momento de perdonar es yo liberarme de aquello. Dad y se os dará una medida bien apretada, remerecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Lo que nosotros hagamos, eso mismo se nos hará. Con la medida que midan, así mismo te lo harán. Como tratamos a nuestros papás, así nos tratarán nuestros hijos. Como es nuestra personalidad. Todo lo que hacemos, dice en Gálatas 6:7, el que siembra cosecha. A veces queremos cosechar amor, queremos paz, queremos alegría y somos nosotros los causantes de la tristeza de los demás por nuestras malas acciones, nuestras palabras hirientes, nuestro orgullo. Queremos paz en el mundo y nosotros somos los primeros en hacer problemas, buscar pleitos de todo. Y es tentar a Dios querer algo bueno haciendo algo malo. Si de algún lugar tiene que empezar el cambio, es de nosotros mismos. Creo que era Santa Teresa del Niño Jesús que le preguntaba, ¿qué se necesita para que el mundo cambie? Que cambies tú y que cambie yo. Empieza por nosotros. Empieza por nosotros mismos. Por ahí empieza el camino del cambio. Y que por nuestro anuncio del Evangelio y por nuestro testimonio, las personas se pueda reflejar en las personas que Cristo vive en cada uno de nosotros. Si nos quedamos solamente hablando, oh, el Señor es amor y esto que el otro, sin obras, no estamos completos. Peor aún, si nos dedicamos solo al testimonio, por allá en el Evangelio Nuntiandi, número 22, dice, por más perfecto que sea el testimonio, a la larga queda incompleto si no hay un anuncio explícito de la palabra, de la doctrina, del nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, el testimonio ha de ir siempre con la anunciación, con las obras ha de ir siempre con el testimonio y el anuncio del Evangelio. Nosotros decimos, para que los demás se acerquen a Dios, yo voy a ser una buena persona, voy a hacer el bien. Eso está muy bien, pero también dice Evangelio Nuntiandi número 22 que hay que anunciar, debe de haber un anuncio explícito del Evangelio. A veces algunos dicen, oh, yo le voy a ayudar a esta persona pobre, a esta persona necesitada, sin importar qué, y dejan a un lado el anuncio del Evangelio. Mal, muy mal. Es bueno hacer las obras de caridad, las obras de misericordia, en lo que se pueda, siempre debe de haber un anuncio, o sea, debemos dejar sembrando la semilla del reino de los cielos. Ahora, que crezca, cuando dé fruto, eso es ya obra del Espíritu Santo. A ustedes y a mí nos van a premiar por sembrar la semilla del reino de los cielos en cada corazón que Dios nos ponga en nuestro camino. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les envío un abrazo de corazón a corazón, les invito a seguir compartiendo el Evangelio del día todos los días con la gracia y la ayuda de Dios. Podemos hacer una corta meditación, una corta reflexión del Evangelio y subir a YouTube para llegar así con la palabra de Dios a más personas. Ustedes apóyennos dándole like, dándole compartir para que esa palabra de Dios que compartimos llegue a más personas en el mundo entero. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.